Listo, vamos a comenzar. Pues qué gusto verlos de nuevo, ¿ok? En este otro Adobe User Group, que vamos a hablar un tema muy interesante, que eso es la optimizar, o que ustedes entiendan cómo podemos optimizar nuestras métricas en nuestras iniciativas de marketing y también cómo Marketo nos puede ayudar a entender, a poder visualizar todos estos procesos que suceden y luego si también tenemos conectado nuestro CRM, pues al final del día entender lo que está sucediendo. ¿Vale? Quiero partir contándoles una historia porque creo que este tema es muy interesante viéndolo desde una visión estratégica y voy a partir de la siguiente historia, ¿va? Eh, para si me recuerdan de sesiones anteriores, yo soy Ariel Mendo de Coolmap. Cualquier tipo de contacto, ahí les dejo mi correo electrónico y bueno, les voy a presentar a este personaje. Para aquellos que no lo han ubicado, él es Steve McQueen. Steve McQueen fue un actor muy famoso, si no mal recuerdo, más o menos en los años 50, ¿vale? 50, 70. Y tenía, o sea, era actor, era piloto de carreras, también fue militar, ¿vale? Tuvo una vida donde estuvo en muchas áreas y trabajó en muchas áreas. Y lamentablemente, él fallece por un tipo de cáncer que se llama el mesotelioma. Para aquellos que no lo conocen o que no conocen sobre el mesotelioma es un cáncer que se da por la exposición o una larga exposición al asbesto, ¿ok? Y el asbesto era un material que se utilizaba mucho en los años 20 y que se utilizó en muchos sets de grabación, se utilizó mucho en los trajes de, ¿cómo se llama? De pilotos de carreras, se utilizaba también en temas de temas de militares, ¿ok? Entonces, en este caso, Steve McQueen pues tenía esa exposición o esa larga exposición por donde quiera que lo vean, él se veía expuesto por este material, ¿vale? Me parece importante y hago esta pequeña anécdota porque aunque no lo crean, la palabra de mesotelioma o la demanda de mesotelioma es una de las keywords más caras que existe dentro de las campañas de marketing, ¿vale? ¿Y quién pagaría una keyword como esta? Pues todos los bufetes de abogados, o sea, todos aquellos que les interese. Y para poder entender cómo las métricas intervienen y cómo esto al final del día nos ayuda a entender las iniciativas, voy a hacer un ejercicio muy rápido de entender cuál es el journey de una agencia. Por ejemplo, yo soy un buffet de abogados y decido iniciar una campaña pagando esta keyword. Entonces, vamos a entender un poco el journey del usuario. Es decir, en el momento que alguien busque la keyword, lo que va a encontrar es el anuncio de mesotelioma, ¿vale? Para ese momento, todos sabemos que en este caso Google Ads no me cobra nada, ¿ok? No tiene un costo asociado. Después lo que seguiría es que el usuario le diera clic. En ese momento sí me cobra los $320. En el momento en el que da clic, el usuario va a ser mandado en una landing, pensando ahora sí en todo el journey, en todos los pasos que el usuario puede tener en esta estrategia, es solicita el contacto, alguien le llama por teléfono para decidir si escoge al estudio, se presenta el caso y se gana el caso. Digamos, esa es toda la estructura, todo el journey que entiendo que el usuario va a vivir. Ahora, hay que entender cómo todos los momentos, todos los pasos en el que el usuario se ve inmiscuido y se ve que está pasando a través del journey, pues van siendo métricas que yo voy a ir evaluando. Una de ellas, y hay que entender que en la hora de que se presente este caso, el acuerdo promedio es de 1.500.000 y la rentabilidad son 450,000 pesos para mí como bufete de abogados. Entonces, regresando al tema de las métricas, hay una métrica que seguramente todos estamos visualizando en temas de formulario, es el solicitar el contacto, es decir, una tasa de conversión. Yo tengo que medir cuánto está convirtiendo mi formulario. Suponiendo de este caso, o partiendo de este caso, perdón, voy a entender que mi formulario tiene un 10% de conversión. Es decir, de cada 10 personas, una se va a convertir. Entonces, si yo les digo, ¿sabes qué? Necesito, ¿cuántos clics necesito para que al menos una persona se registre? Pues básicamente necesito 10 clics que lleguen a la página y necesito que esa persona se registre y eso significaría que ahora mi inversión
se vuelven 3,200, porque si mi keyword me está costando $320, ahora toda la inversión de los clics resultó ser 3,200, ¿ok? Y lo mismo va a suceder con los próximos pasos dentro del journey. Si yo les digo que para que alguien escoja el estudio necesito o tengo una tasa de conversión del 20%, es decir, 2 de cada 10 o 1 de cada 5, para tener al menos un caso que, o más bien una llamada para escoger el estudio, necesito ahora invertir $16,000, ¿ok? Prácticamente en el caso presentado traigo la misma tasa de conversión, es decir, de que todos los casos presentados voy a presentar el 20%, perdón, se presenta. Entonces, la misma lógica, necesito al menos 2 de cada 10 para 2 de cada 10 personas para presentar el caso o 1 de cada 5. Y para tener al menos un caso presentado, pues necesito invertir $80,000. Y al final del día esto ya tiene que ver más como con el mundo del proceso. Eh, si yo presento mi caso, la probabilidad de que lo gane es el 50%, entonces al menos necesito presentar 2 casos para ganar un caso y ese caso ganado me representa a mí una inversión de $160,000. Es decir, para tener esa persona, ese caso, identificar a esa persona que, que, que va a ganar el caso, necesito tener esa inversión y lograr esa inversión, ¿vale? Voy a ejemplificar el caso un poco si fue muy rápido o no quedó muy claro. Voy a recapitular. Recordemos que el acuerdo promedio por ganar el caso nos cuesta $1,500,000. En los honorarios representa el 30%, es decir, lo que se queda del buffet son $450,000. Y vamos con la misma lógica. Para tener al menos un formulario lleno, necesito al menos 10 clics. Para tener al menos un caso que se escoge, necesito el 20%, es decir, 2 de cada 10 o 1 de cada 5, que ahí la inversión serían $16,000. Para exponer un caso o para que se presente el caso, pues necesito invertir $80,000. Y de ahí, para tener un caso presentado, la inversión o lo que yo necesito lograr es tener una inversión de $160,000. ¿Ok? Aquí tenemos dos métricas que seguramente ustedes tienen muy claros y que en su negocio o en sus decisiones de negocios las están monitoreando y las están siguiendo. Y una de ellas es el CPA y otra es el CLV. ¿Ok? ¿Qué es el CPA? Es el costo por adquisición, es decir, cuánto a mí me está costando tener ese cliente, tener ese caso ganado, tener un formulario lleno. O sea, el CPA con la adquisición que yo estoy observando es lo que yo le asigno de toda mi inversión, el número de conversiones o el número de clientes que genere. Y por otro lado, tengo el CLV, que el CLV es cuánto gasta un cliente a través del tiempo conmigo, ¿vale? Y por otro lado, otra métrica que seguramente ustedes y en sus equipos de marketing están observando día con día es el tema del ROAS. A mí lo que me gusta entender el ROAS es de cada peso que te di, cuántos pesos regresaron, ¿no? De cada peso invertido, cuántos pesos retornaron de la inversión que se dio. Entonces, estos tres conceptos son muy importantes en la definición del negocio porque sabemos que son las métricas mucho más tangibles que nosotros debemos de entender. Y que hay exigencias, a veces la industria, ¿sabes qué? Necesito que tengamos un ROAS de 7 para poder tener una inversión. Necesitamos ver que esto se esté moviendo, que la maquinaria esté sucediendo, ¿ok? Y básicamente, en el mundo del marketing digital y el secreto del marketing digital, nosotros lo que buscamos o tenemos dos metas en específico. Una es o subir el CLV o bajar el CPA, ¿ok? Porque esto nos va a permitir que una persona o gaste más o que me cueste menos obtenerla. Si me regreso al caso de los abogados, el subir el CLV no tiene mucho caso porque yo por ese caso solo puedo demandar una vez. Es decir, ese es mi ingreso, no va a haber más allá de ese ingreso. Digo, después puede contratar otros servicios si se le puede asociar, pero durante este proceso, durante este journey, ese cliente me va a dar ese ticket promedio. Pero podemos buscar formas de bajar el CPA, podemos buscar e identificar maneras que me permitan o iniciativas que me permitan reducir el costo de lo que está sucediendo o cuánto me está costando obtener a ese cliente o a ese prospecto, a ese lead.
Y me voy a regresar al ejercicio. Yo les había comentado, bueno, el formulario tiene hoy una conversión del 10%, es decir, que por cada formulario lleno hoy me está costando $3,200. Este bufete de abogados se dio cuenta que podía optimizar su landing, podía optimizar o podía buscar la forma de cómo optimizar eh, el recorrido del cliente a través del formulario. Y entonces decidió tomar decisiones acerca de, por ejemplo, él decidió comprar el dominio asbestos.com. ¿Okay? Y agregarlo dentro de como parte de su bufete de abogados, digo, dentro de su estructura dentro de su estructura web, y decidió elegir elementos como que haya un botón de ayuda, que exista también obtén ayuda ahora, trabajar con formularios que no le están pidiendo tanta información, y que eso lo que permita al final del día es que yo pueda aumentar mi conversión y yo pueda impactar esa métrica. Cuando buscamos optimizar es porque estamos buscando optimizar, perdón, impactar una métrica que es la que tengo clara y la que estoy identificando. Entonces, partamos de la idea de que si yo logré o que hago todas las optimizaciones en mi formulario, logro aumentar o logro subir de un 10% al 20%. Eso significaría que yo tendría un impacto directo en el costo y se iría a la mitad. Ahora, cada formulario al cual le estoy invirtiendo me estaría costando $1,600. Y por ende, todas mis métricas se empiezan a optimizar, o más bien todos mis costos se empiezan a reducir, porque puedo generar muchos más formularios, porque puedo generar más casos escogidos. O sea, hay que identificar, y yo sé que ustedes lo tienen muy claro normalmente en sus reportes, observan las métricas y ven métricas que necesito entender y necesito ver qué hilos mover para lograr aumentar una conversión, para lograr generar una mejor experiencia, ¿ok? Y esto nos permita, al final del día, mover métricas. En el momento en el que yo logro impactar mi CPA y logro reducir su costo, el ROAS se aumenta, ¿ok? El ROAS es esa métrica de, al final del día, cuánto dinero estamos regresando, porque la rentabilidad, o eso sí, el costo de la rentabilidad de lo que me está otorgando el cliente o de lo que está adquiriendo el cliente es el costo que yo necesito evaluar, ¿vale? Y entonces esto permite de alguna manera que yo pueda impactar y que pueda tomar decisiones y que pueda identificar métricas claves para poder construir toda esta estrategia, para poder optimizarla de una manera mucho más óptima. Digo, al final del día, cada uno debe de entender los pasos que existen dentro de su journey. Y cuando entendemos los pasos que existen en nuestro journey, vemos qué métrica necesito impactar y qué métrica debo de lograr, sea aumentar, sea reducir costos, perdón, sea aumentar la conversión, sea también si me voy al momento de la venta es el equipo de call center, qué tanto está convirtiendo, cómo puedo mejorar la experiencia, qué tanto está convirtiendo mi landing page, qué tanto convierte un e-commerce. Todas este tipo de decisiones estratégicas lo vamos a ver justo en el momento en el que construyamos este panorama, que podamos hacer un zoom out de todas las métricas y de todo lo que estamos observando. Ahora, lo que quiero que, digo, al final del día, una de las cuestiones interesantes que hay que entrar, eh, digamos, la parte estratégica es cómo logro optimizar, cómo logro reducir estos costos, pero también debo de entender que Marketo nos permite entender y ver ese panorama, ¿ok? Muchas de esas estrategias sabemos que ustedes aplican landing page, utilizan landing page de Marketo, utilizan formularios. Si hoy están viendo algún problema, una métrica que no les está funcionando, vayan y observen su herramienta de conversión, optimícenla, pero aunado a eso, tenemos la capacidad con Marketo de poder construir modelos que nos ayuden a entender cómo se está moviendo la gente. ¿Ok? En este funnel, en esta conversión, en estos momentos, yo necesito entender qué está sucediendo y qué es lo que al final del día le está impactando a todos los usuarios que permita esa conversión o esos cambios dentro de los diferentes stages. Como introducción, un modelo de revenue o un revenue cycle dentro de Marketo, lo que permite es que nosotros podamos entender todas las etapas que existen en nuestros embudos
de conversión y poder identificar desde el momento en el que esa persona se vuelve un lead, cuáles son todos los stages que están pasando hasta que se convierta en una oportunidad ganada, en un cliente o en lo que ustedes definan dentro de su modelo. ¿Ok? Eh, por otro lado, esto busca llevar a otro nivel nuestros programas automatizados, nuestros programas de nurturing dentro de Marketo. Lo que va a permitir es que como yo puedo identificar ese mundo, yo entiendo cómo está y dónde está localizada cada persona, me va a permitir tener ejecuciones o iniciativas de marketing mucho más precisas en el momento en el que el usuario se encuentre. Este modelador lo que busca, como les digo, es entender todo este proceso, desde la persona que se vuelve anónima, desde que se convierte en un MQL hasta que se convierte en un cliente, ¿ok? Y pueden pasar diferentes iniciativas en medio, pueden pasar o suceder diferentes ejecuciones o temas que nosotros estamos impactando que permitan que esto suceda. Nosotros podemos hacer nuestro modelo, podemos llevarlo a Marketo y empezar a construir las razones o los diferentes stages que existen y empezar a construir también caminos, ¿vale? Eso me permite yo entender qué es lo que está sucediendo con un anónimo, en qué momento se vuelve alguien que conozco, en qué momento se vuelve una oportunidad, en qué momento se gana la oportunidad. Y también nos permite con estas herramientas como el inventory, que es ayudar a entender los stages en los que está. El SLA, que es cuánto tiempo o cuáles son las reglas para que alguien se mantenga siendo una oportunidad, por ejemplo. ¿Ok? Si después de 2 meses no tuvo cierta actividad, vas a tener que mandarlo a una oportunidad perdida. ¿Ok? Para que Marketo conozca esa información. También podemos retomar justo con la parte de gate o evaluar todos los campos o utilizar los filtros que Marketo nos permite eh, utilizar triggers o filtros para decir en qué momento sale, en qué momento se cambia, en qué momento va a hacer esa transición. Si ustedes, por ejemplo, tienen conectado su CRM con Marketo, pues todos esos cambios que existen dentro del CRM y que Marketo está escuchando, los vamos a permitir, no, nos vamos a permitir implementarlos dentro de estos modelos y que al final del día ustedes pueden generar un reporte a través de un Revenue Cycle Report en su parte de Insights de Marketo, van a poder generar un reporte que les permita ver, ok, cuántas personas hoy están como, como conocidos, cuántos están como SQLs, cuántos son MQLs, cuántas se ganaron. O sea, esos reportes que nos ayudan a ver todo el panorama, a empezar a entender las conversiones y que todas nuestras iniciativas que estemos haciendo de manera automatizada a través de nuestros programas sean mucho más certeras en el momento adecuado en el que se encuentra el usuario. Ahora, hay otra oportunidad que Marketo nos da dentro de la ejecución de nuestras campañas, que es poder hacer un setup de costos. ¿A qué me refiero con que logremos hacer un setup de costos? Es, yo tengo un programa que quiero impactar, que quiero construir, y en el momento en el que construyo el programa, cuando yo puedo taguear, porque también puedo utilizar los tags, también puedo darle un periodo de costo, es decir, por mes, cuánto me estoy invirtiendo por esta campaña. Y lo que hace Marketo es que el tiempo que está activa la campaña y con base en los diferentes estatus, porque recuerden que podemos tener estatus de las personas, él va a definir, ok, si alguien se convirtió, si alguien cambió del estatus A al estatus B, ¿cuánto costo le está asignado? ¿Qué impacto tuvo a nivel costos tu campaña? ¿Ok? ¿Qué recomendamos? ¿Qué costos deben de estar adentro de estas campañas o que ustedes deberían de configurar? Yo les recomiendo, si ustedes, por ejemplo, tienen una campaña de generación de leads en algún ad server, les recomiendo que pongamos la inversión, cuánta inversión mensual estamos invirtiendo en esta campaña y si la generación de leads, una cosa es lo que nos reporta Meta, otra cosa es lo que nos reporte Marketo, de cuánto dinero está generando de todas estas oportunidades o todos estos leads y de que además se están convirtiendo. O, por ejemplo, si ustedes están desarrollando un evento, un webinar y hay una inversión de por medio, ¿cuánto me está costando? Y entonces ustedes también pueden generar un reporte por persona de cuánto dinero está eh,
se está invirtiendo o cuánto dinero le está asociando Marketo a estas conversiones que están sucediendo dentro de nuestro programa. ¿Ok? Entonces, estas dos herramientas que Marketo nos da, tanto el Revenue Cycle Modeler como el poder setear los costos de campaña dentro de Marketo, nos ayuda a tener esta visión que les estaba contando en un inicio. Es cuánto o cómo se está convirtiendo mis clientes, cómo están pasando por los diferentes stage y cuánto dinero le estamos asociando a los diferentes stages en los que vive. Creo que uno de los grandes eh, metas o una de las grandes iniciativas que ustedes hoy pueden estar ejecutando es empezar a trabajar con estos modelos. Trabajen tal vez un modelo sencillo, pruébenlo, revísenlo, basado en triggers, basado en filtros, cómo se está moviendo la gente y empezar a tomar decisiones, empezar a entender qué es lo que está sucediendo para poder implementar, para poder ejecutar algún tipo de iniciativa que sea mucho más eh, certera y mucho más específica para los momentos. Y setear costos que nos permita también tener esta visión para poder definir CPA, CLVs, al final del día, yo lo sé, Marketo, no es que vaya a adquirir el CLV, sino con nuestra integración con el CRM podemos tener los tickets promedios, podemos saber cuánto gastan las personas, pero justo tener toda esta comunicación unificada y que Marketo conozca al final del día todo este proceso, les va a funcionar para poder tomar decisiones e iniciativas de marketing que sean mucho más adecuadas a los stages de donde las personas se encuentran. Quiero hacer un resumen rápido de temas de métricas que son foco y que al final del día creo que son muchas de las métricas que nosotros estamos siguiendo día a día y que nos van a permitir entender el panorama en el que estamos actualmente y empezar a tomar decisiones, empezar a ver cómo es lo que voy a impactar. Y sabemos que hay métricas que están relacionadas con las ventas, con el negocio, con los temas de rentabilidad. Un CPA seguramente en muchos momentos les han preguntado o algunas veces nos hemos cuestionado cuánto me está costando adquirir a este prospecto, cuánto dinero le tengo que invertir o empezar a hacer una planeación, es decir, cuánto estoy dispuesto a pagar por una compra, por un lead, por un prospecto, ¿vale? Entonces, el CPA es una métrica que sí o sí la consideramos una métrica primaria por su naturaleza, porque al final del día es una métrica que me ayuda a entender qué tanto estoy invirtiendo para esas personas, porque al final del día pasan, como les decía, por tantos stages que yo tengo un CPA de cuánto me costó que llenara el formulario, cuánto me costó esa llamada por teléfono y cuánto me costó que se vuelva un cliente, porque después lo que debo de entender es el CLV. Esa persona, ¿cuánto tiempo ha invertido? ¿Cuál es su ticket promedio a lo largo del tiempo conmigo? Y que al final del día eso me permita entender cómo puedo tener iniciativas que aumenten el CLV. Yo en el ejemplo que les diera era reducir el CPA, pero también podemos tener iniciativas de aumentar el CLV, los carritos abandonados, las campañas de promociones, todo eso nos ayuda a aumentar el ingreso que una persona pueda tener con nosotros para que empiece a aumentarlo a lo largo del tiempo. Sabemos que cada industria entiende cuánto es la relación de un cliente con ellos a lo largo del tiempo. Es decir, seguramente un retail, si podríamos decir que tienes una relación eh, con esa industria de 3 años. Entonces, debo de sacar un promedio y entender ese promedio de tickets que están sucediendo para poderle asignar un costo. Porque al final del día, en la inversión, cada quien tiene momentos diferentes y tiene inversiones diferentes respecto a lo que consumen y a lo que se invierte. El ROAS, ¿va? Sabemos que esa métrica es la exigencia en todo momento de marketing, en todo momento de cuando nos encargamos de temas de funnel de conversiones. Ok, ¿cuánto dinero está regresando? Este año, este Q, estamos invirtiendo esta cantidad. Se ha generado tanto. ¿Cuánto está regresando? ¿Vale? Hay que entender que hay que ver el ROAS también a lo largo del tiempo, porque hay industrias en donde el ROAS no necesariamente es positivo de inmediato. Me regreso al tema del retail. Si a mí me está costando 500 pesos obtener a alguien y su costo promedio es de 200 pesos, pues a legua se ve una pérdida, pero recordemos que el retail tiene un ciclo de vida, una relación con la marca por mucho tiempo. Entonces, también hay que entender y analizar la métrica basado en nuestra industria.
El ROAS no va a ser positivo tal vez en el inicio, pero con el tiempo, con el aumento en, eh, en el ticket promedio, en el CLV de los usuarios, pues vamos a lograr aumentar y impactar esa métrica del ROAS. Y por otro lado, la tasa de conversión, ¿ok? Las tasas de conversión son como la métrica que seguimos casi todos los días. Es decir, cuánto está convirtiendo mi formulario, cuánto están convirtiendo las iniciativas que hoy estoy desarrollando. Ustedes tienen, por ejemplo, landing pages, tienen tal vez campañas de paid asociadas a lead ads, tienen un e-commerce, o sea, todas esas iniciativas, pues tienen asignadas esa tasa de conversión y debo de entender cómo es que está siendo impactada cada una de ellas para lograr optimizar lo que es, o mover, como les decía, un poco los hilos para lograr que esa métrica se vea mejor o esa métrica tenga mucho más impacto en el negocio. Y que al final del día, como vimos, si yo impacto mi tasa de conversión, pues reduzco el costo por adquisición. ¿Ok? Entonces, estas cuatro métricas me parece que siempre las tenemos que estar observando con la lupa, entender qué está sucediendo con cada uno de nuestros usuarios, entender cuál es el journey y cómo se ve reflejado dentro de nuestras estrategias o dentro de nuestras iniciativas. Por otro lado, y sabemos que también hay otras métricas que estamos siguiendo así al pie de la letra, y que también optimizarlas tiene su lógica y que al final del día también van a tener un impacto. Pero son métricas que están muy asociados no al tema de rentabilidad, sino al marketing, a lo que estoy ejecutando o a lo que estoy construyendo. Y sabemos, por ejemplo, el CPC, cuánto me está costando. Si yo tengo campañas de paid, cuánto me está costando eh, cada clic, cómo es, qué tan competitivo está siendo. Sabemos que ahorita, por ejemplo, para aquellos que son temas de consumo, vienen las temporadas de Buen Fin, vienen todas estas estrategias que reducen, digo, que aumentan, perdón, el costo por clic porque pues, todo el mundo está metiendo presupuestos y se vuelve mucho más competitivo lograr ese clic. Luego, por otro lado, tenemos el CTR, ¿no? Es decir, y tanto lo vemos como en email, como lo vemos en Pay, es entender, pues, qué tanto está siendo interesante el contenido que la gente está viendo, qué tanto le está eh, gustando, qué tanto están interactuando. Los temas de interacción en mail es muy claro. Si el CTR es muy bajo, no están logrando entender el contenido, no estamos logrando los clics. Tal vez la segmentación tiene algunos temas. O sea, estos tipos de métricas son tomas de decisiones muy de iniciativa dentro del core de producción de contenido, dentro del core de producción de email, que al final del día, como lo digo, o como les comentaba, lo que busca es que yo logre aumentar o que logremos construir la base de lo que al final del día va a ser cómo aumentar mi CPA, cómo mejorar mi CLV, cómo mejorar mis tasas de conversión dentro de los diferentes procesos que tenemos. ¿Ok? Muchas gracias. Vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas sobre lo que acabamos de ver. No sé si tengan algunas dudas al respecto de los modelos, acerca de cómo calcular un CPA, cómo identificar el CLV, ¿vale? Sí, aquí veo unas preguntas. Ángel, ¿cómo se puede utilizar el Revenue Model para identificar cuellos de botellas entre etapas? Por ejemplo, de MQL entre SQL y SL. Muy buena pregunta. De hecho, tú puedes utilizar todas estas partes de los filtros, entender cómo em, a la hora de configurar los stages y al configurar también el SLA, sino el SLA es entender también dónde está sucediendo el gap. Y también a la hora de que tú descargues tu reporte, tú puedes tener reglas de negocio. Por ejemplo, con el SLA, si tú le dices, si ya lleva más de 5 días siendo una oportunidad, mándalo a otro stage que se llame oportunidad no tocada. O si no ha recibido un email en los últimos 5 días,
mándalo a esta oportunidad no ganada. O sea, al final del día, tú puedes configurar tu modelo para que tenga los diferentes stage y puedas identificar dónde se están quedando, en dónde estás teniendo esa pérdida, que no pasen de MQLs a SQLs y mandarlos o tener iniciativas para ese tipo de ¿cómo se llama? De segmentos o de stages dentro de tu revenue model. Eh, ¿Cómo se puede identificar dentro de Marketo qué campañas o programas están elevando el CPA? Tú puedes definir, y esto tendríamos que entender como todo el funnel, pero tú puedes armar un reporte por personas, es decir, las personas que están dentro del programa, cuánto nos están impactando, ¿ok? ¿Cuánto están generando? Si no definimos un costo, pues no se va a lograr ver o no se va a lograr entender cuánto está impactando. Yo lo que te diría es, trabaja con esos costos dentro de tus programas, asignales ese costo y genérate un reporte que nos ayude a ver cómo está siendo impactada la métrica, cuánto CPA, o sea, cuál es el CPA que les está asociando Marketo, porque lo asocia por persona que está cambiando dentro de los stages. Y eso sí, tomar reglas bien definidas. Algo que me gustaría agregar es, para, ¿qué es lo primero que ustedes deben de pensar, ya sea para trabajar tanto en el modelo de revenue como en empezar a definir costos? Es entender todos estos pasos que va a seguir el usuario y cómo es que vamos a nombrar esos pasos. Y a la hora de poder lograrlo, lo podemos asociar, lo podemos construir y podemos generar toda esta iniciativa eh, de visualizar lo que está sucediendo. Justo aquí hay una pregunta muy parecida a lo que les decía. ¿Qué pasos son necesarios para configurar un modelo de revenue cycle en Marketo desde cero? ¿Y cómo se definen las etapas personalizadas del ciclo? Eh, de la primera parte de la pregunta, yo lo que les diría es, sentémonos todo el equipo, o sea, con el equipo de ventas, con el equipo de marketing, y entender cuáles son los diferentes pasos que el usuario tiene, cuáles son los diferentes stage. ¿Ok? ¿Y de qué se trata cada uno de esos stages? No, pues es que una oportunidad ganada significa que realizó tal compra, el cambio de lead a prospecto se debe a que logramos comunicarnos con él y recibimos una respuesta. O también temas de performance. Si yo puedo decidir que un lead se vuelve tal vez un prospecto si tiene una actividad en el email, ¿no? O veo que tiene actividad, recuerden que si tienen Marketo, tienen su pixel y lo pueden asociar al sitio web. Y también podemos revisar comportamiento dentro de sus canales digitales y tomar decisiones y empezar a construir eh, todas estas reglas que al final del día nos ayuden a conectarlo, porque mucho también va a venir de reglas del negocio, porque contestando la segunda parte de la pregunta de cómo definen las etapas personalizadas del ciclo, tiene que ver mucho con cómo el negocio lo está viendo, cuáles son las reglas que el negocio está definiendo para lograr entender los diferentes stages en los que el usuario se encuentra. ¿Ok? ¿Cuáles son las reglas? ¿Qué mueve uno más que el otro? ¿Qué iniciativas le están impactando? La verdad es que es muy interesante y a veces puede ser un poco complejo. Nosotros, por ejemplo, tenemos mucho con los clientes trabajar esta idea de qué es lo que procesa cada quien, qué es lo que tú identificas que mueve a cada uno de ellos y de la mano trabajarlo con un lead scoring. El lead scoring también te va a ayudar a calificar y a mover a las personas. Me voy a regresar un poco también a lo que preguntaban hace rato de cómo también identificar cuellos de botella. Podría ser si el score dentro de Marketo no cambia, ¿no? Y si no cambia, pues lo paso a otro stage donde identifico a esas personas. Entonces, digamos que son un conjunto de iniciativas que debo de empezar a tomar. Primero, identificar mis reglas de negocio, identificar los triggers, los filtros que van a funcionar para definir al usuario. Y por otro lado, construir un modelo de scoring que dé respuesta a lo que al final del día yo estoy queriendo ejecutar. ¿Cómo se definen, o perdón, cómo se configuran las reglas de transición que determinan el movimiento de los leads entre etapas dentro del revenue model? Lo pueden hacer a través del gate, ¿ok? De la puerta, es decir, yo puedo configurar y empezar a, a definir las reglas de qué va a transicionar uno entre otro, ¿ok?
qué filtros, qué triggers, qué es lo que está moviendo a las personas dentro de el flujo o dentro del modelo del revenue que yo estoy definiendo y que estoy construyendo. Y esto lo que me va a permitir es, lo que comentaba hace rato, es pues tener claras todas estas reglas que muevan toda estos momentos que el usuario está teniendo de interacción, de conversión, de impactos de mis iniciativas de marketing que estoy haciendo. De hecho, recuerden que también pueden utilizar tags de sus campañas de programas y entender qué programas son los que están impactando, utilizar grupos de programas, ¿vale? Identificar, como les digo, todas esas iniciativas. A ver, paso a la siguiente. ¿Qué consideraciones deben tomarse al conectar el modelo de revenue con el CRM para asegurar una correcta sincronización de los estados de lead y sus métricas? Qué buena pregunta, porque sabemos que a veces la conexión con el CRM puede ser a veces hasta un dolor de cabeza. Una de las cuestiones que siempre debemos de recordar cuando suceden estas integraciones es que, pues, al final del día, Marketo a quien va a escuchar es al CRM, porque el CRM en muchos de los casos es quien tiene la información, es la base de la información, es nuestra base de datos más certera porque ahí es donde se procesan muchas de las iniciativas que hace ventas, no muchas de las iniciativas que hace marketing, o sea, muchas cosas ve el CRM y que le va a comunicar a Marketo, ¿vale? Y que Marketo también, dependiendo con la infraestructura que estén trabajando del CRM, va a permitir hacerle cambios o comunicárselos a su CRM. Entonces, trabajar con ese modelo y asegurarnos que los datos se encuentren sincronizados de una manera correcta, de que evitar las duplicaciones de contactos, porque eso sabemos que también es un dolor de cabeza y que ha sucedido tenemos contactos duplicados porque cuando se genera un lead y se cambia a prospecto, Marketo o la regla de negocio es tal, es como tener bien definido cómo funcionan las reglas, cómo está funcionando el punto del CRM, cómo lo estoy mandando a Marketo y que eso al final del día impacte en la manera en la que yo pueda visualizar todos estos momentos, todos estos cambios de CRM. En nuestro modelo de revenue, yo puedo justamente también tomar los campos del CRM que tengo o que Marketo está recibiendo y utilizarlos como mi filtro, como mi trigger, si cambio de tal estatus del estatus A al estatus B, si cambio del estatus C al estatus D, y moverlo dentro del revenue. Eso lo que tiene como impacto es al final del día también tener un reporte que nos ayude a visualizar todo el panorama, todo lo que estoy observando de mis diferentes momentos dentro del funnel, de los diferentes stages que está sucediendo. Yo les recomiendo infinitamente que vayan, prueben su modelo, pueden entrar a través es en la parte de Insights y van a ver que hay una carpetita que dice Revenue Models, le dan ahí y pueden crear un nuevo modelo, ¿va? En algunos casos necesitamos que el modelo de lead scoring también esté funcionando para que podamos construir esta dinámica. Me voy a pasar aquí con la última pregunta que tenemos. ¿Sería útil aprovechar programas de Nurture en Marketo para incrementar el CLV y cómo se podría medir el impacto de estos programas? Me parece súper buena la pregunta. Claro que sí. Podemos utilizar programas de nurturing para incrementar el CLV. El caso es que logremos entender cómo nuestra iniciativa, porque al final del día por eso existe o por eso buscamos programas automatizados. El programa de Nurture, perdón, es un programa automatizado que se va a basar en iniciativas o en cambios que suceden dentro de los triggers. ¿Va? Basado en eso, lo que yo voy a buscar es que esa iniciativa se genere, se active en el momento en el que yo necesite que el usuario, me voy a regresar a un tema carrito abandonado. ¿Cuál es la finalidad de un carrito abandonado? De hacer una recuperación, aumentar el CLV de los usuarios, ¿va? Porque es una persona que probablemente generó ya su usuario, agregó productos a carritos, los abandonó y que a través de ese canal yo lo puedo utilizar, ¿va? Y por otro lado, y que sabemos que también es un dolor de cabeza, son los temas de atribución. ¿Cómo puedo medir el impacto de que mi email A fue el que se encargó de la compra? ¿Vale? Sabemos que hay muchas formas de hacerlo o pueden utilizar, algunas veces los CDPs nos ayudan, el uso muy el tema como más básico, el uso de UTMs, poderlo traquear a través de Analytics. Eh, pero justo nosotros que logremos también comunicarle a Marketo el impacto, tal vez a través del CRM, a través de alguna conexión y también a través de este periodo de costos que estamos utilizando, eso nos va a permitir entender
cuánto nos está costando cada persona y el CLV, como es una métrica de inversión, es decir, cuánto está gastando, no es que Marketo no pueda, más bien alguien le tiene que comunicar a Marketo esa persona cuánto lleva invertido con el tiempo, así podríamos, así podríamos, perdón, construir un reporting que nos ayuda a entender de todas las iniciativas, de todas las personas que están impactando en email, cómo ha generado, cómo se ha movido la aguja, en qué stage. Creo que al final del día también un tipo de stage nos va a ayudar a entender si Ariel empezó siendo anónimo y tuvo impacto por estrategias de email marketing y terminó volviéndose una oportunidad ganada. Ok, entonces quiero ver qué es lo que está sucediendo, qué fue lo que lo impactó, qué lo movió hasta que logre suceder esto. Entonces, digo, para resumir un poco la respuesta a esta pregunta, sí podemos utilizarlos. Las automatizaciones lo que buscan es eso, lograr aumentar métricas, no solamente de performance, sino también aumentar un ticket promedio con ofertas, con todo lo que ustedes o con sus iniciativas que tengan a través de sus programas automatizados. Y podemos medir el impacto a través del uso de herramientas también de analíticas o que yo le logre comunicar a Marketo toda esa información, ese consumo que está teniendo el usuario a través de los diferentes canales o de las diferentes iniciativas que estoy impactando. ¿Ok? Veo que ya no tenemos más preguntas, entonces voy a dar por cerrada la sesión. Qué gusto volverlos a ver en esta nueva plática. Eh, Recomendaciones, como les digo, vayan y prueben sus modelos de revenue, vayan, hagan modelos test, prueben cómo se está moviendo, vean cómo les pueden funcionar, revisen los reportes, porque es una herramienta muy poderosa que les va a ayudar a tener ejecuciones, como les decía, mucho más precisas y mucho más asociadas al stage en el que se encuentran las personas. ¿Ok? Y poder tener este seguimiento al final del día es dónde tengo que mejorar, dónde está sucediendo, como decían hace rato, dónde está sucediendo ese cuello de botella que es lo que está atascando a las personas que no puedan pasar y podemos hacer foco, podemos hacer un análisis muy certero, muy específico de qué iniciativas le están impactando y cuál probablemente no tiene la mejor tasa de conversión. Y como les decía hace rato, también trabajen con un modelo de lead scoring porque les va a ayudar también a entender cómo está organizado, quién está teniendo los mejores impactos y tener esa iniciativa mucho más certera, mucho más específica a una experiencia personalizada, porque creo que al final del día, hoy lo que está exigiendo o lo que exigen nuestras iniciativas es tener estrategias mucho más personalizadas para nuestros usuarios y que les estemos hablando de lo que ellos ya, o de lo que al final del día ellos, la información que nos da, lograr hacer estas iniciativas que sean mucho más esta experiencia personalizada con la comunicación que ellos quieren tener, con la información que ellos quieren tener. ¿Man? Pues muchas gracias por estar en esta sesión. Nos vemos todos. Hasta luego.